Bienvenido a aquellos que nos siguen, Iglesia Cristiana, una vez más, congregada en este miércoles, donde es el estudio bíblico, donde la iglesia se reúne a estudiar las Escrituras. Y bueno, qué bueno saber que Dios nos ha llamado a que lo podamos conocer. Y lo conocemos por medio de ¿qué? De las Escrituras. Por eso los creyentes, la iglesia, lo que hacemos es estudiar las Escrituras, ¿verdad? Y por eso estamos en este libro precioso de Nehemías, donde Dios nos está hablando, ¿verdad?, cómo ser un buen líder, cómo está el pueblo de Israel orando, suplicando a Dios y reconociendo que ellos habían pecado contra Dios. Y es una oración. Todo este capítulo 9 comienza confesando pecado, tanto el pueblo como ahora los levitas empiezan a reconocer, ¿verdad?, todo lo que habían hecho mal sus padres y ellos mismos. Entonces qué bueno saber que ya en el Antiguo Testamento nos está mostrando qué es lo que le agrada a Dios, que pidamos perdón por nuestros pecados. Y lo mismo que nos pide Dios a sus hijos, ¿verdad?, confesar nuestros pecados y apartarlos. Así que bueno, vamos a tener una lectura en Nehemías capítulo 9, versículos 32 al 37. Nehemías capítulo 9, versículo 32 al 37. Dice así: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, nos ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente ha hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que le diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen sus frutos y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestro pecado, quien se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro ganado, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura de hoy. Bueno, ¿qué estamos viendo? ¿Qué tema vamos a ver hoy? Bueno, suplican a Dios por su intervención. Suplican a Dios por su intervención. Están suplicando a Dios, ¿sí? Confesaron su pecado, que fue lo que estuvimos mirando el miércoles pasado, ¿verdad? Estuvimos mirando que los judíos estaban confesando pecados, bueno, y siguen confesando pecados, pero ahora empiezan a pedir, a suplicar, ¿verdad? A pesar que los judíos fallaban, Dios le dio la tierra prometida. Ellos fallaron siempre en el desierto, iban caminando en el desierto, iban fallando, iban entrando a la tierra prometida, iban fallando, pero Dios cumplió su promesa. Versículo 22, les dio la tierra prometida. Y Dios continúa bendiciendo a Israel, a pesar de que Israel se quejaba de Dios, se quejaba de Moisés, del líder que Dios le había puesto, para que le enseñara la palabra, para que le enseñara lo que Dios le mandaba hacer al pueblo. Ellos se enojaban con su líder, pero a pesar de eso Dios seguía bendiciendo a Israel. Le daba hijos para que fueran una nación grande. Versículo 23. Los hijos de los que salieron de Egipto fueron los que entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ¿verdad? Y los moradores y reyes de Dios se lo entregó en sus manos para que hicieran lo que ellos quisieran. Versículo 24. Dios le dio todo, ¿verdad? Cuando entran a la tierra prometida, estaba con todo.
con pozos de agua, árboles fértiles, la tierra ya estaba plantada, tenían la casa, tenía todos los muebles, todo, tenían todo. Simplemente ellos tenían que entrar a disfrutar y mantener todo lo que Dios le había mandado a hacer. Ellos tenían que andar en los caminos de Dios, ¿verdad? Eso fue lo que le mandó Dios. Versículo 25. Versículo 25. Pero hicieron todo lo contrario a lo que Dios les había mandado en su palabra, y eso lo hizo enojar a Dios. Llegaron a matar a sus profetas que Dios mandaba para que ellos se arrepintieran. Bueno, y no solamente mataban a los profetas, sino que practicaron grandes abominaciones. Versículo 26. Por tiempo Dios trató con Israel, mucho tiempo, Dios tuvo mucha paciencia tratando con Israel hasta que Dios dijo, basta. ¿Y qué hace Dios? Lo entrega en manos de los enemigos para que ellos se arrepintieran. Dios, ¿verdad? Él hace este trabajo para que ellos se arrepintieran. Se arrepentían y Dios los perdonaba. Y así, por su gran misericordia, Dios los perdonaba, Dios le mandaba libertadores para que el pueblo fuera liberado. Versículo 27. Y cuando estaban bien, en paz y en prosperidad, ¿qué hacían? Alababan a Dios y se esforzaban en servir a Dios. No, todo lo contrario. Vemos que la prosperidad no lleva a la obediencia, ¿verdad? Acá vemos un pueblo, un ejemplo que Dios ha dado en su palabra, que Israel tenía todo, todo, no le faltaba nada. Dios estaba con ellos, tenían todo, tenían prosperidad, pero ellos le daban la espalda a Dios, ¿verdad? Y no querían hacer lo que Dios les mandaba, querían seguir su sistema, querían ser libres sin someterse a Dios, sino que ellos se sometían al pecado. Y bueno, entraban en la esclavitud del pecado, ¿verdad? Ellos se rebelaron contra Dios, se llenaron de soberbia, y eso llevaba a no escuchar lo que Dios les decía. Versículo 29. Vamos mirando la introducción para más o menos entender lo que vamos a tratar ahora, ¿verdad? Y Dios, con su infinita paciencia, por muchos años lo soportó y continuó mandando profetas, pero ellos no quisieron escuchar a Dios. ¿Y Dios qué hace? También dijo, bueno, basta. Los entregó a los babilónicos y a los asirios. Versículo 30. Pero a pesar que ellos estaban de esclavos en esta tierra, Dios no los abandonó, porque es un Dios misericordioso. Fue el versículo 31 que memorizamos. ¿Ah? Dios no nos abandonó a Israel. A pesar que Israel estaba en pecado, estaba de esclavo, Dios estaba allí con ellos, porque Dios ama a su pueblo. Y Dios lo nombra a Israel en muchas ocasiones como la esposa, su esposa, ¿ah? Que amaba Dios a Israel. Hoy en día nosotros somos la esposa, la iglesia es la iglesia universal, es la esposa, o sea, la iglesia, los cristianos de todo el mundo, juntos formamos la esposa del Hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, Israel tenía que hacer lo mismo, pero Israel muchas veces le daba la espalda a Dios. Nosotros muchas veces hacemos lo mismo que Israel, pero Dios continúa haciendo lo mismo que hizo con Israel, que está haciendo con nosotros. Nehemías 9:32. Dice, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. ¿Ellos lo estaban pasando bien? No, acá estaban diciendo que ellos estaban mal. Dios, estamos mal. Estamos mal, sí, es por nuestro pecado, pero estamos mal, Señor. Tú eres un Dios grande, tú eres nuestro Dios. Un Dios grande, fuerte, temible, porque todo el mundo temía a Dios, ¿verdad? El Dios de los judíos, el Dios de Israel. Entonces era un Dios temible, y un Dios que guarda pacto, un Dios de misericordia. Bueno, ese es nuestro Dios, es el mismo Dios que tenemos nosotros. Un Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto. Nosotros tenemos un nuevo pacto, la sangre de Cristo. ¿Ah? ¿Verdad? La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Bueno, y por esa sangre tenemos el perdón, la limpieza de los pecados. Y gracias al sacrificio de Cristo tenemos entrada al cielo.
y por creer en Jesucristo tenemos el Espíritu Santo. Son pactos que Dios hizo con nosotros, ¿verdad? El nuevo pacto. Entonces, bueno, pero aún así que Israel sabía y reconocía que era un Dios grande, temible, que guarda pacto y misericordioso, bueno, ellos eran rebeldes y malvados. Ellos eran rebeldes y malvados. Pero ahora se daban cuenta que necesitaban que Dios hiciera la obra en ellos, de salvación de sus enemigos. Bueno, Israel en ese momento no era una nación independiente. Fue una nación independiente cuando entraron en la tierra de Canaán. Pero cuando ahora en este tiempo que están orando, era una provincia del imperio persa. Ellos no eran una nación independiente como Dios quería que ellos fueran independientes, pero no eran independientes. Estaban bajo el imperio, bajo el mando de los persas, y estaban bajo pesados impuestos y obligaciones a la autoridad persa. Entonces ellos trabajaban, todo lo que tenían ellos eran del gobierno persa. ¿Se entiende? Hoy en día vemos en muchos países como Cuba, Venezuela, ¿verdad? Donde los habitantes de allí, por estar bajo los gobiernos tiranos, ¿verdad? Están bajo el gobierno y no tienen nada. Si tienen un perro, una vaca, es del gobierno, es del dictador que gobierna. ¿Se entiende? Bueno, así estaban en Israel. Ellos vivían, sí, ellos tenían todo allí, pero estaban bajo la orden de Persa. Mañana venía el rey persa y decía, bueno, se terminó, sacamos los judíos de acá, venimos nosotros, y lo hacían todo su derecho porque habían conquistado esa nación. Pero ¿era culpa de Dios eso? No, eso no era culpa de Dios, era culpa de ellos, de su pecado. Ellos habían abandonado a Dios, ¿verdad? Pero ahora estaban reconociendo todo lo que Dios había hecho y todo lo mal que ellos habían hecho con Dios. ¿Y saben qué estaban haciendo ellos? Apelando a los atributos de Dios. Apelando a los atributos de Dios. A su misericordia, a su gracia, a su amor, a su paciencia, para que los liberara del gobierno persa. Que no mirara sus pecados pasados y presentes, que los perdonara y los liberara de sus enemigos. Ellos estaban sufriendo como nación, estaban de esclavos, eran esclavos. ¿Saben? Israel, la mayoría de su tiempo fue esclavo. Siempre esclavo. ¿Por qué? Porque no obedecía la palabra de Dios. No era culpa de Dios, era culpa de ellos por su pecado. Ellos decidieron pecar. Le dieron la espalda, como vimos hoy, a los mandamientos de Dios. Y las consecuencias que trae. Sufrimiento. Hermanos, lo mismo pasa hoy en día. Si nosotros no obedecemos la palabra, nos va a traer sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, como dice Gálatas 6:7, no os engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Se entiende? No podemos engañar a Dios. Nosotros como hijos de Dios sabemos que hay consecuencias. Bueno, el mundo, por rechazar el Evangelio y no creer en Jesucristo, tiene su consecuencia. ¿Cuál consecuencia? Condenación eterna. Si no se arrepienten, ¿verdad? Condenación eterna, esa es la consecuencia. Pero como creyentes también, como Israel, como hijos de Dios, bueno, tenemos consecuencias. Bueno, y no ser felices en esta tierra. Israel no era feliz por darle la espalda a Dios. Nosotros también muchas veces no somos felices, perdemos el gozo, ¿verdad? Porque el pecado nos hace perder el gozo. Pero la decisión de pecar la tomamos nosotros. Nosotros tomamos la decisión de pecar como hijos de Dios. Si te haces sabio, el provecho es tuyo. Si te vuelves blasfemo, sufrirás la consecuencia, dice Proverbios 9:12. Bueno, si blasfemamos la palabra de Dios, bueno, si le damos la espalda a la palabra de Dios, dice Proverbios 9:12, que vamos a sufrir consecuencias. El pecado siempre trae consecuencias. Como lo tuvo Israel, acuérdense que Israel, lo que escribió Dios en el Antiguo Testamento, es para nuestra enseñanza, para la enseñanza de la iglesia. Ezequiel 23:49 dice, y sobre ustedes dos caerán las consecuencias de su perversidad, y pagarán por los pecados y su idolatría. Así sabrán que yo soy,
su Dios y Señor. Bueno, ¿saben por qué sabemos que muchas veces Dios permite que nosotros suframos por las consecuencias del pecado? Para saber que somos de Dios, para saber que somos hijos de Dios, porque el Padre, el que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Bueno, ¿por qué me está disciplinando Dios? Porque me ama, pero la disciplina es culpa mía. ¿Me entiendes? Fui yo el desobediente. Y Dios en su amor, en su misericordia me disciplina para que yo abandone el pecado. ¿Qué estaba haciendo Dios con Israel? Lo mismo, disciplinando a Israel para que Israel abandonara su pecado y volviera a Dios, volviera a la palabra de Dios, volviera a los caminos de Dios. Mateo 12:36. Mateo 12:36. Pero yo digo, dice el Señor, que en el día del juicio cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. No solamente aquí va a haber consecuencias en la tierra como cristiano, sino también después en el cielo van a haber consecuencias para el creyente. ¿Verdad? Va a haber pérdidas de premios, de galardones, va a haber pérdidas. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta de todo lo que pensamos, de lo que hablamos, vamos a dar cuenta de todo. Porque a Dios, acuérdense en Gálatas, a Dios no se le escapa nada. A nosotros sí, pero a Dios no. Dios no es como nosotros. Bien, Proverbio 22:3, Proverbio 22:3, que dice que el astuto ve el peligro y se esconde. El que es ingenuo sigue adelante y es afectado. Y es afectado. El pecado te afecta. El pecado nos afecta, hermano. Por eso la lucha que tenemos nosotros es contra el pecado. Contra el pecado. No es contra el mundo, no es contra las personas del mundo, sino es contra el pecado que ellos practican y el pecado que mora en mí. Por eso dice Nehemías 9:33, pero tú eres justo en todo lo que has venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Qué está haciendo Israel aquí? Reconociendo que lo que ellos estaban pasando era lo correcto, ¿verdad? Los judíos reconocen que fueron ellos que pecaron, que defraudaron a Dios. Dios nunca los defraudó, nunca los dejó. Él fue fiel, ¿se entiende? Él fue fiel con ellos. Pero Dios es justo. Dios también es fiel, pero también es justo. Y todo lo que le había venido a los judíos era la muestra de su justicia. De su justicia. Entonces vemos que este Dios que nosotros también es el mismo Dios que nosotros creemos. Es un Dios que es fiel, pero también es un Dios justo. Un Dios que dice, bueno, mira hijo, tienes consecuencias. Si tú no obedeces, hay consecuencias. Y cuando nosotros pasamos por la disciplina del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que está haciendo los judíos. Reconocer que lo que nos está pasando es justo, no rezongar contra Dios, no decir, pero otra vez yo, ¿y por qué, Señor? Y qué horrible, si no fuera por los hijos que me diste, por la mujer que me diste, por los vecinos que me diste, por el trabajo que me diste. No, acá nos vemos que los judíos dice tú eres justo, Señor. Lo que nos pasa a nosotros es lo correcto, es lo que tenemos que pasar, porque hemos hecho lo malo delante de ti, te hemos defraudado, y ellos están reconociendo, ¿verdad?, que hicieron mal, y eso es confesar el pecado. Confesar el pecado es estar de acuerdo con Dios sobre ambas cosas, que yo hice mal y que Dios dice lo correcto, que Dios dice lo correcto y yo hago mal, y eso es confesar el pecado. Padre, he venido a confesar un ejemplo. Padre, confieso este pecado de mentir. Padre, he mentido, porque tú en tu palabra dices no mentirás, y tú dices lo correcto, pero yo hice lo incorrecto. Padre, he pecado contra ti, por eso vengo a pedirte perdón. ¿Se entiende? Entonces, cuando confesamos el pecado, estamos diciendo que estamos de acuerdo con Dios, de ambas cosas. ¿Qué cosa? Que lo que Él puso en su palabra es lo correcto, y lo que yo hice es incorrecto. Eso es confesión de pecado. ¿Se entiende? Es un momento tremendo en la vida de un cristiano cuando éste puede levantar la vista, o sea, mirar hacia arriba y levantar su cabeza y decir, Señor, tú estás bien y yo estoy equivocado. No poner excusa, porque siempre ponemos excusa. Somos expertos para poner excusa.
¿Ah? Y eso a Dios no le agrada. Y eso a Dios no le agrada. Hemos recibido lo que merecemos. Es lo que está diciendo los judíos. Tú estás bien, Señor, pero yo estoy mal. Esa es la cosa por la que Dios ha estado trabajando en su vida, en los israelitas, y en la vida de nosotros. Cada momento de nuestra vida, en el momento de nuestra conversión, Dios nos va tratando. ¿Qué? ¿En qué nos va tratando? En que en lo que Él dice es lo correcto y nuestro modo de vida es incorrecto, que tenemos que ir cambiando, confesando el pecado, apartándonos, confesando el pecado y apartándonos. Así va a ser nuestra vida, hermano, en esta tierra, porque estamos en esta carne que está, estamos viviendo en esta carne, en este envase que está contaminado y desea pecar contra Dios. No es culpa del vecino, no es culpa de la persona, como dije, de que me junto, sino que el pecado está en mí. El pecado está en mí. ¿Y esto qué se llama? ¿Cómo se llama esto? Cuando uno reconoce que está mal y que Dios dice lo correcto. Bueno, esto se llama madurez espiritual. Madurez espiritual. Ser maduro espiritual. ¿Verdad? Reconocer que todo lo que Dios dice es correcto y lo que yo estoy haciendo está mal. Pablo lo hizo. Pablo lo hizo, ¿verdad? Bueno, en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. La ley, o sea, la Biblia es espiritual, pero yo soy carnal, ¿verdad? Lo está diciendo Pablo. Lo mismo tenemos que decir nosotros. Vendido el pecado. Mi carne está vendida al pecado. ¿Se entiende? Pero lo espiritual, la ley de Dios es espiritual. Versículo 15. Pero lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque hay algo que me está diciendo que es incorrecto. ¿Qué es lo que me dice que es incorrecto? La ley de Dios. ¿Y qué me dice la ley de Dios? Que es buena y yo soy malo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. No es la mujer que me diste, no es el hijo que me diste, el patrón que me diste, la familia que me diste, no. El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Así que bueno, vemos que nuestra carne no mora el bien. Y si Pablo lo dice, que era un apóstol, también nosotros debemos decir lo mismo. ¿Se entiende? Nosotros no somos mejores que Pablo. Nosotros somos igual que Pablo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mi carne no quiere hacer el bien. Mi mente lo quiere hacer. ¿Por qué mi mente lo quiere hacer? Porque tengo la mente de Cristo. Pero mi carne va a tirar para la carne. Mi carne está desesperada. Mi carne quiere hacer lo que desea. Pero el que lo frena es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. ¿Se dan cuenta? La madurez de este hombre de Dios siempre no dice lo que hay alrededor, sino que dice: el pecado que mora en mí me hace pecar. No es culpa de mi entorno, no es culpa de mi familia, vuelvo a lo mismo, es culpa mía. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. ¿Ah? ¿Qué dice la ley? El mal está en vos, Gustavo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, el Espíritu de Dios, se deleita en la ley de Dios. Qué bueno la ley de Dios. La ley de Dios es lo correcto. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y qué me hace ser delante de Dios? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque caigo en pecado, ¿verdad? Muchas veces caigo en pecado porque yo cedo al deseo de la carne. Bueno, que soy miserable de mí, defraudé a mi Dios es fiel y yo lo defraudé. ¿Qué soy?
me siento miserable porque defraudé a mi Dios. Así nos hace sentir el pecado. Y eso nos da la convicción de pecado del Espíritu Santo, ¿verdad? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mi mente sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mi carne va a vacilar siempre para hacer lo incorrecto, hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hizo Israel? ¿Obedeció a lo que decía la ley? No, obedeció a la carne. ¿Cuál es la lucha que tenía Israel? La misma que tenemos nosotros. ¿Se entiende? Tenemos que obedecer la palabra, no la obedecemos 100%. Israel no obedeció la palabra y trajo consecuencias. Nosotros cuando no obedecemos la palabra de Dios, trae consecuencias. ¿Sí? Así que vemos la similitud, ¿verdad?, que tenemos con Israel. Según la Biblia, un creyente sincero no tiene un único nombre específico, sino que se describe como alguien con un corazón puro. 1 Timoteo 1:5, Pablo habla de Timoteo que tiene un corazón puro, un hijo de Dios guiado por el Espíritu. Un hijo de Dios guiado por el Espíritu. Bueno, es la lucha que tenemos, ¿verdad? Por eso buscamos la pureza, pero nuestra carne busca la impureza. Entonces es una lucha interna que tenemos. Un hijo de Dios guiado por el Espíritu. Un hijo de Dios guiado por el Espíritu es un creyente sincero. Romanos 8:14. Un discípulo de Cristo. O alguien con una fe genuina y un amor fraternal que se demuestra con su obediencia y transparencia, no en fingimiento. Un hijo de Dios, un creyente sincero, no finge. Cuando peca, pues reconoce el pecado, como nuestro hermano Pablo. Pecó y dijo, miserable de mí. Yo pequé. Yo defraudé a Dios. ¿Entiendes? No pone excusa. Israel acá no está poniendo excusa, sino que está reconociendo que ellos pecaron porque ellos infringieron la ley de Dios. Nehemías 9:34. Nehemías 9:34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que le amonestaban. Bueno, acá vemos la sinceridad. La sinceridad, acá vemos creyentes maduros, ¿verdad? Sinceros. Ellos están reconociendo, mira, nuestros gobernantes no obedecieron tu palabra. Nuestros príncipes, los guías espirituales, nuestros padres, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y tu testimonio con lo que amonestaban. Bueno, como dije, vemos la sinceridad. Ellos no pusieron excusas. No dijeron, bueno, estaban viejos. Nuestros padres, nuestros gobernantes, bueno, viste, hay que entenderlo. Todo el mundo tiene oro y todo el mundo adora a otros dioses. Y nuestros gobernantes, con tal de hacer alianzas y tener cosas, cayeron, pobre. Todo el mundo lo hace. Bueno, hoy en día, lamentablemente en la iglesia, estoy hablando de iglesias evangélicas, pasa exactamente lo mismo. Vemos que la inmadurez espiritual. Acá vemos madurez espiritual. ¿Por qué? Porque no está poniendo excusas. Muchas veces en muchas iglesias evangélicas ponen excusas. Bueno, dicen, bueno, pobre, cayó porque era muy viejo, pobre. No, lo hizo inconscientemente, pobrecito. Acá no hay pobrecito. Acá vemos sinceridad. Vemos que no hay excusas. Bueno, otros dicen en muchas iglesias evangélicas, y bueno, es joven, hay que entenderlo, todo el mundo lo hace. Bueno, ¿saben qué? ¿Qué es eso? Excusa. ¿Qué es eso? Inmadurez espiritual. No podemos poner excusa cuando pecamos. Eso es hipocresía, ¿verdad? Cuando entra en la iglesia y ponemos excusa al pecado. Bueno, lo que pasa que la presión, lo que pasa que viste que estaba solo, y lo que pasa que es excusa contra el pecado. Y eso no debe haber en un cristiano maduro. En una misión madura, donde hay pastores, ancianos maduros, no van a poner excusa contra el pecado. Van a decir, esto es pecado y esto trae consecuencias. Y hay que actuar como dice la Escritura. Mateo 18. ¿Se entiende? Mateo 18. No hay que darle un cierto tiempo. No hay tiempo. Hay que luchar contra el pecado.
Si vamos a la batalla, si vamos a una guerra, cuando vemos a unos soldados cuando están peleando una nación contra otra nación, no le está diciendo el enemigo, te voy a dar un tiempo. ¿Ah? Te voy a dar un tiempo, estamos luchando, te voy a dar un tiempo. Te voy a matar, te voy a dar un tiempito. No, es la lucha porque el enemigo me mata. ¿Se entiende? Lo mismo el pecado, no podemos darle un tiempito al pecado. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando le damos un tiempito al pecado para que ese creyente, entre comillas, se arrepienta? El pecado va a crecer, va a leudar, va a crecer, y va a contaminar toda la iglesia, y va a seguir. No, pero estamos esperando que se arrepienta. Estamos esperando, no damos un tiempito más. ¿Se entiende? No, tenemos una lucha que vamos en contra del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado sufrió mi Salvador, por mi pecado. Por el pecado, el Padre mató al Hijo, y el Hijo de Dios sufrió toda la ira que yo merecía, toda la ira de Dios contra el pecado, la recibió Cristo. ¿Y yo le voy a dar un tiempito al pecado? No le puedo dar un tiempito al pecado, ¿se entiende? Entonces, debo actuar de la manera que Dios me ha mandado. Y acá vemos hombres maduros de Dios que están, estos levitas que se están comportando como maduros. Están diciendo las cosas como fueron. No decimos nuestros padres, nuestros sacerdotes, nuestros ancianos, viejos, jóvenes, todos desobedecimos. Todos caímos en pecado. Bien sencillo. ¿Se entiende? Y eso dan una seña de salud espiritual, porque quieren volver a reconstruir la relación con Dios. Cuando no queremos agredir o no queremos confrontar el pecado contra la persona, quiero quedar bien con la persona, pero ¿saben qué? Estoy quedando mal con Dios. Y lo que voy a hacer es que dentro de esa iglesia, el pecado, que lo vemos hasta ahora, ¿qué ha pasado? ¿El pecado ha menguado o ha crecido? Ha crecido, ¿por qué? Porque hubieron hombres y mujeres, ¿verdad?, que se llamaban ancianos y ancianas que no actuaron de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y eso va a ir cada vez peor. Por más que venga quien venga, lo que tienen que hacer es lo mismo que hicieron en el versículo 34 de Nehemías 9. Lo mismo tenemos que hacer nosotros a diario, hermano. Reconocer que pecamos, y cuando pecamos, reconocer el pecado y decir, bueno, no pusimos por obra tu ley, ni atendimos a tus mandamientos y a tus testimonios con que los amonestabas. Bueno, van a venir hermanos a amonestarte, a decir, hermano, están mal, no se está cumpliendo lo que dice la palabra. Bueno, hay que tomar en cuenta lo que dice ese hermano. No así usa la palabra. Nehemías 9:35. Nehemías 9:35 dice, y en su reino, y ellos en su reino, y en tu mucho bien que le diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Vemos que acá están mostrando la desobediencia que tuvieron, ¿verdad? Dios les dio todo y ellos le pagaron a Dios con desobediencia. Dios le dio todo a sus padres y ellos no quisieron obedecer a Dios. Dios les daba todo, pero ellos eran ingratos, eran malos con Dios. Tuvieron todo y todo lo tuvieron por gracia. Y el ser humano somos así, hermano. Nos olvidamos que Dios nos da todas las cosas. Nos olvidamos de dar gracias de que respiramos. Nos olvidamos de que Dios nos da la vida. Nos olvidamos de que Dios nos da la salud y nos da los alimentos. Y porque muchas veces, ¿saben por qué no? Es una muestra que nos olvidamos, porque nos damos gracias. Por eso la palabra de Dios dice ser agradecidos en todo. En todo. En tener un gato, en tener salud, en tener una casa, en tener una moto, un auto, lo que tengamos. Tenemos pie para caminar, un par de championes y chinelas para caminar. Da gracias en todo. Porque esto es agradable delante de Dios. Dios le encanta ver hijos que son agradecidos, no desagradecidos. Acá vemos a Israel siendo desagradecido, ¿verdad? No olvidándose de la providencia de Dios
claramente que el mundo no le va a agradecer a Dios. Los gentiles en este tiempo de Israel no le iban a agradecer a Dios. ¿Quién eran los responsables de agradecer a Dios? Israel. Bueno, hoy en día, ¿quiénes son los responsables de ser agradecidos con Dios y reconocer que todo lo que Dios nos da? Los creyentes. No esperemos que Dios le dé gracia, que el mundo le dé gracia a Dios. Somos los creyentes. Como fueron los judíos en el pasado y fallaron, no le sirvieron ni se convirtieron de sus malos caminos, hoy también muchas veces pasa en muchos lugares y muchas veces nosotros como creyentes nos comportamos igual. ¿Saben por qué? Porque tenemos todo. El bienestar, tener todo, tener las comodidades, ¿verdad? Nos hace sacar la mirada de Dios. Fue lo que le pasó a Israel. Ellos tenían toda la tierra, con todo, tenían todo, ¿verdad? Comodidades, casa, todo. ¿Qué hizo Israel? Se rebeló contra Dios. Muchas veces nosotros como creyentes, Dios permite que nosotros tengamos todo, dinero, ¿verdad? Pero llega un momento en que nos empezamos a olvidar de Dios. ¿Por qué? Porque queremos más. No me satisface tener esto. Quiero tener dos. No, pero tengo dos, pero voy a tener tres. ¿Y qué hago? Voy a tener otro trabajo. Pero no podés congregarte, no importa, me van a tener que entender. Dios me entiende, que yo quiero, que yo necesito, que yo deseo. Y así empezamos con el Dios, soy yo. Otra vez, el Dios, soy yo. Lo mismo que cayó Israel, muchas veces caemos, en nosotros caemos en el mismo sistema, ¿verdad? No queremos que nos saquen de nuestro modo de vida, de nuestras comodidades. Bueno, los judíos estaban cómodos, tenían todos, y Dios le dice, bueno, y los judíos le dijeron a Dios, ¿sabes qué? Dios, no te necesitamos más. ¿Qué le pasó a la iglesia de los Corintios? ¿No le pasó lo mismo? Tenían todo, tenían todos los dones, tenían su buen templo, su cantidad de creyentes, sus comodidades. ¿Qué dijeron? No te necesitamos, Pablo. Ya está, ya tenemos todo. Y tiene que Pablo decir, ¿saben qué? Ustedes no tienen nada. Ustedes lo que tienen es orgullo, vanagloria. Ustedes no tienen nada, no tienen amor. Nehemías 9:36. Y aquí que hoy somos siervos, y acá la consecuencia de Israel. Por no interesarse en lo que Dios le decía, por no interesarse entre los que precisaban entre los judíos, ¿verdad? Dice Nehemías 9:36, y aquí que hoy somos siervos. ¿Qué le pasó? Volvieron a ser esclavos. Volvieron a ser esclavos. ¿Qué hacen ellos? Están clamando a Dios. Henos aquí, siervo en la tierra, que diste a nuestros padres que comiesen su fruto y su bien. Dios les regala la tierra, pero ¿sabe qué? La pierden. ¿Por qué la perdieron? Por culpa de ellos, no por culpa de Dios. Por ser desobediente a la palabra de Dios. Pero ¿saben lo bueno? Que vemos aquí que ellos están reconociendo. Ellos lo reconocen. No van contra Dios diciéndole, Señor, tú me diste esto y ahora lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? No, lo perdí. Por culpa de nuestra desobediencia, de los pecados de nuestros padres, de los pecados nuestros también. Bueno, los pecados de los padres de los judíos habían caído, ¿verdad?, en pecado y desobediencia a Dios, y por culpa de su pecado habían quedado siervos. Quedaron siervos de los paganos, esclavos de los paganos. Y así siguió Israel. Mejoraba, caía, mejoraba y caía. Israel, hasta lo último, tuvo esclavo, siervo de otras tierras paganas. Hasta lo último. Cuando vino Cristo, que vino a liberarlos, ¿no?, darle liberación espiritual del pecado, ellos estaban bajo el dominio de los romanos. ¿Ah? ¿Qué hicieron ellos? No queremos que Él reine. Crucifíquelo. Bien, los judíos, por culpa del pecado, estaban amando el pecado, eran esclavos del pecado y no querían salir del pecado. Ellos se volvieron esclavos del pecado. Dios le había dado todo, le dio una tierra, faltaba que le dieran los títulos de su casa, y ellos perdieron todo. Todo. ¿Por qué? Juan 8:34. Juan 8:34. Todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Ah? Ellos perdieron todo porque decidieron ser esclavos del pecado. Romanos 6:12 al 23.
es un mandamiento que Dios nos da a su iglesia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Bueno, ¿por qué dice no reine pues el pecado? Porque lo tenemos. Pero Dios dice no reine. Que no reine, que reine el Espíritu, no el pecado que mora en vos. Tú mata el pecado. No te dejes dominar por los deseos del pecado, los deseos de la carne, que son las concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Bueno, pero ¿cómo puedo presentar mis miembros a Dios y no al pecado? Bueno, si no presentáis vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cómo pongo mis miembros? ¿Al servicio de qué? De la palabra de Dios. No al servicio de la carne. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino está bajo la gracia. Somos siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia, no siervos del pecado. Antes éramos siervos del pecado. Pero ¿saben qué? El pecado está en nosotros. El pecado no se fue. El pecado todavía está en nosotros. Y Dios dice, no reine el pecado en vuestros cuerpos. Si no reine el Espíritu Santo, reine, usen sus cuerpos para la justicia de Dios. No usen su cuerpo para pecar. Usen su cuerpo para servir a Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Hoy en día también hay muchas iglesias evangélicas que dicen, estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del amor. ¿Qué dice Dios? Entonces perseveraremos en el pecado porque estamos en el tiempo de la gracia. En el tiempo del amor, en ninguna manera, dice Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Hermanos, ¿podemos caer otra vez como Israel? Nosotros, una pregunta, ¿podemos caer como Israel? Israel tenía todo, era libre de sus enemigos, era libre tenía su tierra, tenían libertad, tenían todo. Israel cayó. ¿Nosotros podemos caer también en el pecado? Claro que sí. Por algo Dios nos exhorta, no reine pues el pecado. Porque pueden caer y cuando caemos, bueno, empezamos a ser siervos otra vez del pecado, en vez de ser siervos de la justicia. ¿Se entiende? Pero ¿por qué caemos? Ya no es culpa del entorno, no es culpa que yo soy esclavo del pecado, es culpa mía. Porque yo pongo a mi cuerpo en servidumbre del pecado. No lo pongo para Dios, sino decido pecar contra Dios. ¿Qué decidió Israel? Poner la ley de Dios en su espalda y hacer lo que ellos querían. Bueno, tuvieron sus consecuencias. Pero gracias a Dios, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ahora somos siervos de la justicia. Pero podemos abandonar la justicia y caer en el pecado. ¿Se entiende? Hablo como humano por vuestra humanidad, versículo 19. Hablo como humano por vuestra humanidad, humana debilidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Que somos débiles, ¿verdad? Somos humanos y somos débiles. Que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes servíamos a la inmundicia y a la iniquidad, ahora somos siervos de la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Éramos libres de la justicia, porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora somos esclavos de la justicia y somos libres del pecado, ¿se entiende? Entonces la idea es que si somos esclavos de la justicia, practiquemos la justicia, no caigamos otra vez en el pecado. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella era muerte, separación eterna de Dios. Esa era lo que nos esperaba cuando nosotros éramos esclavos del pecado, separación de Dios, eternamente. Mas ahora, versículo 22, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir santificándonos. La santificación es progresiva. Es progresiva. Dios nos nombra
En el momento que nos salva, nos santifica. ¿Ah? Nos nombra santos, aparte. ¿Qué quiere decir? Que nos pone aparte para el servicio de Él. Pero ¿saben qué? Muchas veces nuestra carne tira para el servicio de la carne. Y eso es lo que tenemos que luchar a diario. ¿Saben por qué? Porque nuestro fin es buscar la santificación. Y cuando buscamos la santificación, se van a ver en nuestros frutos. Amor, fe, paz, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre. Todo eso se va a ver. ¿Por qué? Porque voy sacando la ira, el enojo, la inmoralidad, ¿verdad? La mentira, el engaño. Eso lo voy sacando y voy practicando los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque mi fin es vida eterna. Pero mi carne siempre va a tirar contra los frutos del Espíritu. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es separación de Dios. Separación de Dios. Esa es la paga del pecado. Cuando yo peco contra Dios como cristiano, el pecado me separa de Dios. Y por eso me va mal. ¿Se entiende? En Gálatas 5.1. Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libre. ¿Por qué Pablo le dice a los Gálatas que estén firmes? Porque no estaban firmes, ¿se entiende? Estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Ellos querían judaizar la iglesia y estaban firmes los Gálatas. No, por eso Pablo le dice, estén firmes en la libertad que Cristo nos dio. Nos hizo libre y no vuelvan otra vez sujetos al yugo de la servidumbre. Bueno, ¿cuántas veces nosotros queremos volver al yugo de la servidumbre que antes estábamos? ¿Se entiende? Bueno, practicábamos tal pecado antes. Bueno, muchas veces mi carne desea volver a eso. Y los Gálatas, los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo, querían volver otra vez a practicar los ritos y las ceremonias. Y Pablo dice, no, estén firmes en la libertad. Fueron libres de la ceremonia. Fueron libres de todos esos ritos. Cristo nos liberó, ya no debemos cumplir esos ritos. Somos libres. Pero ¿saben qué? Tenemos una lucha interna como creyentes de volver a practicar lo que practicábamos antes. La carne no soporta la santidad. Se está muriendo nuestra carne, ¿verdad? Porque estamos practicando la santidad y por eso tira contra el Espíritu. Y no quiere que el Espíritu nos domine. Por eso muchas veces caemos en nuestros deseos y es ahí cuando no estamos firmes en la libertad que fuimos llamados. Por eso diariamente debemos examinar nuestros caminos como Dios mandaba a los profetas a Israel. ¿Qué le decía en el tiempo de Jeremías? Examinen sus caminos. ¿Qué dice Corintio a la iglesia? Examinen su camino. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar errando el camino por nuestros deseos carnales. Tenemos que examinarnos. Israel cuando iban le decían, tenés que examinarte, ya cómo andás. ¿Qué decía Israel? Sí, ya está, otra vez vos. Sí, ta. Ya sé, andate. ¿Se entiende? Así actuaba Israel. ¿Cuántas veces nosotros nos vienen a exhortar y nosotros cómo actuamos? Igual que Israel. Sí, ya vení ya. Ta. Sí, ta. Y el hermano va a exhortar, va a leer la Biblia, porque viste que Dios dice, sí, ta, no me leas, ya sí, ta. Ya sé, ta. ¿Qué es eso? Lo mismo que hacía Israel. No querían escuchar la palabra de Dios. No quieren ser examinados con la palabra de Dios. ¿Y qué va a tener ese cristiano? ¿Consecuencias buenas o consecuencias malas? Consecuencias malas. ¿Qué le pasó a los corintios? En capítulo 11, 1 Corintios. Por practicar el pecado, por permitir el pecado en sus vidas, bueno, muchos estaban enfermos, ¿verdad? Físicamente y espiritualmente, y otros se fueron a casa antes. El pecado siempre trae consecuencias, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Nehemías 9:37, y se multiplica su fruto para los reyes que ha puesto sobre nosotros por nuestro pecado. Bueno, los reyes paganos, le está diciendo los levitas a Dios, bueno, sus frutos, sus tesoros se están multiplicando por culpa de nuestro pecado. Ellos están reconociendo que por culpa de ellos que habían errado el camino, bueno, los enemigos eran más fuertes que ellos, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia.
Ellos después de haber tenido todo, lo perdieron todo. Y lo que tenían no eran de ellos, bueno, sino del gobierno persa. Dios les daba todo, les dio todo, perdieron todo por obedecer su carne. Tenían su casa, su esposa, sus hijos, su ganado, sus cosechas, pero por culpa de ellos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, perdieron todo, ¿verdad? Por no obedecer a Dios. Después vuelven a su tierra, Dios lo hace volver ahora en el tiempo de Esdras, se sentarían en sus casas, en las casas que tenían antes, ¿verdad? En sus propiedades, se sentarían ahí, pero pensar que vamos a plantar acá, vamos a plantar allá y vamos a tener esto. Pero acordate que todas las cosechas, un porcentaje va para el gobierno. Qué bueno. Es cierto. Somos esclavos. Pensá que antes todo lo que planteábamos era para nosotros. Ahora es para los otros. ¿Se entiende? Pensá que la esposa que tengo y los hijos que tengo antes eran de acá, de la nación de Israel. Ahora de la nación persa. No tengo nada. No tengo nada. He perdido todo. Todo. ¿Y por qué culpa? ¿Culpa de quién es? Mía. Por mi pecado. Tendrían un cargo de conciencia, ¿no? Haber venido a su tierra nuevamente y ver todo lo que tenían sus padres cuando ellos eran chicos y ahora no tenían nada. Todo lo que tenían eran del gobierno persa. Pero los creyentes, cuando oímos la palabra de Dios y no la obedecemos, ¿cómo nos va? ¿Nos va bien? No, nos va mal. La Biblia enseña que no escuchar y no practicar la palabra de Dios trae consecuencias negativas, comparando a quienes oyen y no actúan con un hombre insensato. Un hombre insensato. Bueno, ¿cuándo nos parecemos a un hombre insensato? Cuando oímos la palabra de Dios y no la obedecemos. Cuando vienen a exhortarnos, como dije hoy, no dejamos hablar al hermano, no lo escuchamos, primero ponemos la mía y que me tienen que escuchar a mí porque yo. Bueno, ¿saben qué? Estoy mostrando la insensatez. Mateo 7, 24 al 27. Y el Señor lo dijo. Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye, no está diciendo el mundo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que es lo contrario a un insensato, que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la roca? La roca Cristo, la palabra de Cristo. Mi vida está edificada en la palabra de Cristo. ¿Qué es eso? Es un creyente prudente. Descendió la lluvia, o sea, vino vientos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, contra aquella persona y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la palabra de Dios, sobre la roca, sobre Cristo, sobre su palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras, cualquiera, dice, no dice el mundo, dice cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, o sea, es aquel que está ahí, ¿verdad? Bambalinas, y entonces como están bambalinas, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, ¿y qué pasó? Y cayó, y fue grande su ruina. No dice que cayó y bueno, y se levantó, no, fue grande su ruina. Vemos que acá el Señor es muy directo, ¿verdad? Por aquellos que no quieren oír la palabra de Dios. Vemos el ejemplo de Israel, pero acá el mismo Dios en Israel está diciendo la ruina que le espera a aquellos que no oyen la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a Israel por rechazar a su Mesías? Israel, ¿cómo quedó? En ruinas. No quedó nada. Vino Tito en el año 70, el emperador, y destruyó todo de Israel. ¿Por qué? Porque no estaba fundada sobre la roca de Israel. Santiago 1, 22 al 25. Y ahora está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo ni a Israel. Le está hablando a la iglesia. Santiago 1, 22 al 25. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si nosotros venimos y estudiamos la palabra, tenemos todos los diplomas en el instituto, somos maestros, somos pastores, somos, y oímos la palabra, pero no la hacemos, ¿qué somos? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
es semejante al hombre que considera o en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, o sea, en la palabra de Dios, y persevera en ella, no solamente la oye, sino que la vive, no siendo oidor olvidadizo. Cuando la vive no se olvida de la palabra de Dios, es lo que dice Santiago, sino hacedor de la obra. Este será 3 veces feliz en lo que hace. 3 veces feliz en lo que hace, bienaventurado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que muchas veces nosotros nos va mal, muchas veces no reflejamos el fruto del Espíritu porque estamos escuchando la palabra de Dios y no la estamos haciendo. Y nos estamos perjudicando a nosotros mismos, a nuestra familia y a la iglesia. Juan 12, 47 al 48. Juan 12, 47 al 48 dice: el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dijo el Señor, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El Señor vino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Bueno, cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, o estamos en la calle, o donde estamos, y encontramos un alma y le predicamos el Evangelio. ¿Qué le estamos diciendo? Lo que dice la palabra. Él va a rechazar el mensaje que nosotros, si rechaza, ¿verdad? Va a rechazar el mensaje del Evangelio. Bueno, ¿quién le va a juzgar? Por rechazar el Evangelio. ¿Entiendes? Juzgar, nosotros llevamos el mensaje de la palabra de Dios, ellos rechazan el mensaje de la palabra de Dios. ¿Quién nos va a juzgar? La palabra de Dios. Cuando como cristianos somos exhortados por la palabra de Dios, viene un hermano y te exhorta, te habla de la palabra de Dios y nosotros lo rechazamos, ¿quién me va a juzgar? Dios con la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces siempre es la palabra de Dios. La desobediencia trae consecuencia. El rechazo de la palabra de Dios trae juicio. Trae juicio. Sí, juicio terrenal y espiritualmente. ¿Ah? Muchas veces por la dureza de nuestro corazón no arrepentido por el pecado nos va mal, como en los Corintios capítulo 11, que ya lo analizamos, ¿verdad? Pero también cuando vayamos a recibir la recompensa de parte de Dios, si no estuvimos esforzándonos a vivir más y más en santidad, a escuchar la palabra y no practicarla, bueno, eso es no esforzarme en la santidad, vamos a perder recompensa. El pueblo de Israel es nuestro ejemplo del fracaso. Bueno, ¿saben qué? ¿Cómo puedo ver yo el fracaso de una nación que Dios eligió? Mira Israel, el fracaso de Israel, ¿verdad? Y muchas veces nos parecemos a ellos. ¿De qué? Cuando fracasamos. Pero tenemos el éxito también. Ejemplo de éxito. ¿Quién es el éxito? El único que tuvo éxito. El Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo yo agrado a Dios? ¿Haciendo lo mismo que hizo Israel? ¿O haciendo lo mismo que hizo el Hijo de Dios? La única manera de agradar a Dios es imitando al Hijo de Dios. Y nuestra tarea es escuchar la voz del Hijo de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Guiarnos por el Espíritu Santo que nos lleva a mirar la palabra de Dios. No practicar lo que practicó Israel. No practicar lo que practicábamos en el mundo. ¿Se entiende? Tenemos los dos ejemplos en la Biblia. ¿Saben qué? Nosotros decidimos qué hacer. Antes, cuando estábamos en el mundo, éramos esclavos del mundo. No teníamos decisión propia. No teníamos libre albedrío. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Una persona esclava no tenía decisión propia, ¿verdad? Entonces nosotros no teníamos decisión propia. Tuvo que venir Dios a agarrarme, sacarme de la esclavitud del pecado, llevarme a los pies de Cristo, sacarme la venda de los ojos que tenía y hacerme mirar por la fe a Cristo y yo, gracias a la guía del Espíritu Santo, creer en el Hijo de Dios que murió por mí. Y Dios ahí me da libertad. Soy libre. Ahí sí tengo libertad. Que puedo vivir para Dios, pero también puedo decidir pecar. Ahí tengo libre albedrío. ¿Entienden? Porque Dios me dio libertad. Soy libre. Entonces, hermanos, muchas veces tomamos decisiones malas como la tomó Israel. Israel fue liberado, pero tomó decisiones malas
y le fue mal. Hasta ahora. Bueno, hermanos, tenemos al Hijo de Dios, que Él nunca fracasó, Él hizo todo lo que al Padre le agradaba. Así que podamos tomar decisiones correctas. Vemos acá un pueblo que tomó decisiones incorrectas, pero vemos al Hijo de Dios que hizo lo correcto. Bueno, Él está en las glorias. Dios le dio todo el poder, toda la autoridad. Bueno, cuando nosotros nos esforcemos más, Dios nos va a dar más recompensa para vivir y poner a los pies de Cristo nuestras coronas por el esfuerzo que hicimos para vivir para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, por tu palabra. Te alabamos, Señor, te damos gracias porque tú nos muestras, Padre amado, cómo debemos de ser. Gracias por estos ejemplos de estos levitas que estaban orando, Dios, siendo sinceros contigo, mostrando, Dios, para tu iglesia que hay que ser sinceros, decir el pecado, no poner excusas, sino ser, Padre, como tú te agrada, que seamos sinceros delante de ti, no hipócritas, no poner excusas, no, Padre, ser como los fariseos, Padre amado, que muchas veces, como tú pusiste en tu palabra, que iban al templo y oraban y decían gracias porque no soy como los publicanos, no soy como este, gracias porque, Señor, ayúdanos a ser manso y humilde. Padre, ayúdanos a ser como el publicano, que golpeaba su pecho y decía, no sé propicio a mi corazón, a mí, Padre. Ayúdame, oh Dios, a que cada día ser sincero, cada día más sincero, y buscar la santidad, buscar, oh Dios, lo correcto, no buscar como Israel lo incorrecto. Ayúdame, y ayuda a mis hermanos, porque estamos todos en lo mismo, Padre. Somos débiles y dependemos de ti. Tú eres el fuerte, nosotros débiles. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Te alabamos y te engrandecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y bueno, hermanos, gracias por acompañarnos. Gracias por siempre aquellos hermanos que se conectan, tanto en Pando y acá también en Durazno, que siempre están conectados. Mucha bendición y bueno, estén orando por nosotros para continuar este ministerio de predicar la palabra de Dios. Y si Dios quiere, estaremos el domingo con Corintios para seguir estudiando las Escrituras para que la iglesia madure y crezca. Muchas bendiciones y gracias.